Gracias a usted por dedicarnos estos minutos. Esto es así como una clase magistral. Ah, sí, Ay, Dios pero mío, además porque express. sí, lo pongo en ese compromiso de que son muy pocos minutos para hablar tantas cosas, ¿no? Y además algo tan profundo. Pero en definitiva, de acuerdo a cómo, bueno, cómo ha ido el mundo, ¿qué percepción tiene usted justamente como politólogo? ¿Cuáles son esas ideologías que tienen mayor impacto, mayor interés en general? Mira, una de las verdaderas dificultades que lleva implícita esa pregunta que me estás haciendo es, primero, ¿qué es ideología política en Ujú, este caso, pero ideología en general y política? Y luego, ¿cuál es el marco o la amplitud que tú le estás dando a la consideración? ¿Por qué? Si tú me estuvieses haciendo esta pregunta, es la misma fecha de hoy, pero de 1988, yo te podría decir que el comunismo se ha demostrado como una fuerza triunfadora y longeva. Y ujú. exactamente un año después de eso, estaba desmoronándose a pedazos. Y hoy sobrevive en unas islas, además de en las academias, hoy sobrevive como realidad política básicamente en uno o dos países, en el único país que lo abandera en grande, realmente que sería China. El comunismo no, no tiene hoy en día la forma que tenía hace 35 años. Ujú. Y en otros países ha desaparecido completamente, países que hace 36 años eran bandera del comunismo. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, si me hubieses hecho esta pregunta antes, te diría que el comunismo lo es. Recién fundado, sería como el más reciente en la palestra, pero hoy en día pareciera que no. Si me Ujú. hacías la pregunta en 1940, te hubiese dicho que todas estas ideologías que agrupamos con el nombre genérico de fascismo también se han demostrado muy exitosas porque estaban conquistando el mundo primero en las urnas y luego por las armas. Y ya hoy en día, o sea, a finales de los 80 te hubiese dicho que eso estaba completamente borrado del planeta y hoy en día pareciera que están volviéndose populares otra vez. Ujú. Entonces, Sí, hay una dificultad oye, y además algunas de esas ideologías son la nueva cara de unas tendencias que se remontan hasta la antigüedad, que es como porque podríamos meter al fascismo y al comunismo en ese saco, que son las ideologías que quitan el foco de atención del individuo y lo centran en la colectividad. Y ujú. eso, entonces cuando uno lo ve así con ese criterio, te podrías ir incluso hasta la alta edad media o incluso todavía más atrás a la antigüedad clásica y ver que ya ahí hay primeras manifestaciones, tanto teóricas como prácticas de eso, y que por tanto vuelven a cada rato y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Entonces eso desde cierto punto de vista, eso lo haría como, las dejaría como persistentes, como que hay una tendencia natural siempre a buscar esa solución a los problemas. Entonces fíjate Sí, que como, un poco difícil de responder eso, ¿no? y al final uno percibe, profesor, también que a lo largo de la historia se pendula entre el liberalismo y el socialismo, ¿no? Con sus matices, como dice usted, incluso, bueno, con algunas posturas extremas. Sí, pareciera, incluso yo le quitaría esos nombres, porque esos son los Ajá. nombres de las versiones actuales. Yo lo diría básicamente en ideologías que centran todo en la defensa del individuo y otros que ponen más peso en la colectividad. En los Ujú. que hoy en día se llaman, o podríamos llamarlas, liberalismo y socialismo, o colectivismo o individualismo. Sí. Pero sí, pareciera que pendula efectivamente entre esas dos tendencias. A mí lo que me llama poderosamente la atención es por qué la tendencia es de acuerdo a la postura que tengan, pues, ¿no? En este caso, quienes defienden el socialismo, quienes defienden el liberalismo, que consideran e interpretan que una invalida a la otra. Sí, es cierto Ujú, cuando se pelean, tanto en los salones de clase como en la calle, pareciera que sí, que una no tolera la existencia de la otra, pero la realidad fáctica nos demuestra que tú no puedes tener a los individuos aislados de la sociedad porque somos animales gregarios. Los tigres ujú. de Bengala viven solos en la selva, pero los humanos no. Los humanos somos primates y los primates vivimos en comunidades. Y además, mientras más sofisticados y complejos es nuestra forma de vida, más y más y más y más necesitamos vivir organizados con otras personas, porque
Hoy en día nosotros no producimos la comida que nos comemos. Ujú. Hace 200 años sí, la gente tenía la comida en una granja afuera. Hoy en día ya no, la compramos. Entonces tenemos que organizarlos con los demás, y eso implica entonces una reconsideración de formas. O sea, al mismo tiempo que nos volvemos muy individualistas, vivimos en casas privadas, todo el mundo quiere su espacio, todo el Ujú. mundo quiere una reivindicación de lo individual. Al mismo tiempo estamos obligados por la misma complejidad, no solo ya de la especie que nos hizo gregarios, sino de la forma de vida en comunidad hoy en día, nos lleva, a juro, a tener que estar en colaboración con mucha otra gente muy diferente en todo el planeta, además. Preferiblemente, además, yo creo en el trabajo en equipo. Creo que se logra bastante más rápido y de manera más efectiva y mejor los resultados, ¿no? Y en este caso hablando de los intereses nacionales, los intereses de un país. Y a mí me cuesta entender esta postura, ¿no? Lo que es la postura quizá extrema, de acuerdo a mi visión, de uno y otro lado, porque es que sí o sí, como bien dice usted, somos gregarios y el bienestar para mí individual pasa también por ese bienestar general, que redunda, además es como una sinergia y termina también incidiendo en ese bienestar personal. Sí, hay una idea que se Ujú. puso de moda en el siglo XX que insiste en poner en conflicto a la libertad con la igualdad, cosa que yo en particular, desde el punto de vista profesional, no estoy de acuerdo, Ujú. porque si yo expando mi libertad sin límite alguno, empezando por los límites de la libertad de los que están al lado mío, Ujú. entonces yo estoy, al expander mi libertad, estoy limitando la de ellos, con lo cual me estoy exponiendo a que me hagan lo mismo a mí alguien que sea más fuerte que yo. Entonces justamente la sobrevivencia de mi libertad pasa por igualarla con la libertad del que está al lado. Entonces, como tú estás planteando, libertad e igualdad van de la mano, no Van de la mano. son enemigas una de la otra. Tú no puedes tener una plena libertad si no la igualas o la equiparas, en este sentido, con la que le estás otorgando a los demás. Incluso a veces eso implica, hay un meme que circula mucho por redes sociales, sobre todo en Facebook, que son unos niños viendo un partido de béisbol desde una valla. O sea, no están Ujú. adentro del estadio, sino que lo están viendo de afuera. Hay uno que es alto, uno que es medio y uno que es chiquito. Entonces dicen, eh, que igualitarismo es ponerle la misma caja a todos, entonces el que es alto, que no necesita la caja, está viendo Ujú. muy por Ujú. encima, el chiquitico incluso con una caja no alcanza a ver. Entonces eso incluso a veces implica darle un poquitico más al que está un poco más en desventaja, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño en el salón ponían a los bajitos adelante, en la fila y en los pupitres. Entonces, bueno, eso es para que todos tengamos en buena medida la misma oportunidad y no La estemos en misma. desventaja. Entonces, eso es un ejemplo muy caricaturesco, pero muy real, porque todos lo hemos experimentado, de cómo incluso a veces igualdad colabora con libertad, pero que a veces igualdad es darle a alguien un poquitico más. O sea, una persona que está en silla de ruedas la pones adelante, por ejemplo. Claro, Ese es tipo de cosas. consideraciones, además, desde el punto de vista hasta humanitario. Entonces, a mí me cuesta entender por qué no podemos llegar a un punto medio. Y siempre estamos en esta polarización, pendulando, como le digo, y sobre todo en estos tiempos, además, con posiciones muy extremas donde mencionar la palabra socialismo genera alergia, genera rabia, ¿no? Una cantidad de sentimientos negativos y viceversa para los que son socialistas, pues el liberalismo. Entonces uno dice, pero bueno, si al final la misma circunstancia de vida, el desarrollo de cada país o al contrario, la involución de países va demostrando qué es lo que funciona y lo que funciona es como una buena mezcla de ambos. Sí, bueno, fíjate, es cierto lo que tú dices que se pelean, pero se pelean cuando se ponen a discutirlo en el plano teórico o programático. Pero en Ajá. la práctica, mucha de esa gente incluso que vive peleando en redes sociales o en las plazas, eh, no se da cuenta muchas veces de cómo acepta la convivencia de esas dos tendencias pendulares en la vida cotidiana, y cómo incluso cuando quieren aplicarlas a veces se dan cuenta que tienen que reconocer lo que hace falta de la otra ideología que hasta ese momento han visto como contraria. Entonces, es curioso que sí, cuando la gente se pone panfletaria, se Ujú. vuelve completamente intransigente, pero, por ejemplo, muchas ideologías que han triunfado, podríamos ver la ideología que es dominante en el sistema político de los Estados Unidos, quienes la pusieron en práctica por primera vez, es decir, cuando fundaron ese país a finales del siglo XVIII, cuando uno los lee, eh, si bien tenían un cuerpo de ideas que ellos consideraban como primordial, ellos estaban dejándose llevar por principios prácticos y costumbres. Ujú. Y no estaban tan apegados al canon
ideológico que luego sí se volvería mucho más sólido con el paso de los siglos. Entonces hoy en día tú ves que hay gente que pelea en los Estados Unidos diciendo, no, pero es que los Founding Fathers no querían esto. Entonces provoca decirle, tú estás molestado en leer las cartas y las correspondencias privadas de esa gente para ver cómo de verdad lo que ellos fundaron era un compromiso práctico. O sea, tenían una vaga formación ideológica, pero realmente se estaban dejando llevar por lo que era una solución para ese momento. Y es una economía de mercado donde se practica mucho el consumo, hay de hecho una sociedad consumista y es absolutamente liberal desde el punto de vista económico, pero también tiene muchos programas sociales dentro del concepto de socialismo. Sí, claro, ¿no? Y además tiene, o sea, trata de evadir impuestos allá, para que tú veas. O sea, siempre está ese ejemplo icónico que Al Capone no cayó por sus delitos graves como homicidio y todo. Al Capone cayó fue por impuestos. O sea, fue por ahí que lo pudieron agarrar, por evasión de impuestos. Trata de evadir impuestos allá, pero además mucha gente incluso critica la intervención del gobierno, pero entonces es gente que está en programas de cupones alimentarios o está en Medicare o en Medicare, que son programas gubernamentales que podrían ser acusados de ser socialistas por el hecho de que, bueno, a través de los impuestos le estás quitando dinero a la población para ayudar a los que no tienen. Lo que pasa es que también es como relativo. Si entramos en el sistema de salud también con esa ley que llaman Obamacare, en realidad, bueno, trata de auxiliar a la gente, ¿no? De menos recursos con este subsidio de los planes un poco más económicos, incluso puede ser hasta plan cero, dependiendo del ingreso. Pero cuando va el sistema, ¿no? Es un sistema que tiene costos muy altos y que al final dentro de esa misma dinámica de seguros, pues algunos incluso cuestionan que se estaría aprovechando y hasta tomando decisiones equivocadas o dejando de tomar decisiones por esa dinámica mercantilista. Sí, bueno, en ese caso concreto es porque el programa que lograron montar es, como te decía antes, un compromiso entre las fuerzas que querían uno, que querían uno más de estilo europeo, y los que no querían nada, o querían en todo caso uno enteramente basado en la oferta privada. Entonces, bueno, llegaron a ese compromiso, pero que hizo grandes avances, como por ejemplo que no te puedan negar una póliza por condiciones preexistentes. Eso puede parecer poca cosa, pero que a uno le nieguen una póliza porque descubrieron que tú tenías una hernia antes de que firmaras el acuerdo, o sea, que ya no te puedan excluir por eso, es un gran avance. Entonces yo creo que ahí lo que ellos pueden lograr en todo caso sería irlo mejorando a través de sucesivas reformas legislativas poco a poco. Pero una vez más, ahí tenemos un ejemplo de cómo hay una coexistencia pacífica entre principios muy liberales, el laissez-faire, de iniciativa privada y responsabilidad individual, pero con una ayuda del Estado que, si bien puede ser chucuta o puede alterar un poco el libre funcionamiento del sistema del mercado, en algo mejora. Sí, entiendo. Y entonces, bueno, es cuestión de irlo perfeccionando con el tiempo. Pero es como te decía, cuando tú te bajas de los púlpitos ideológicos, tú te das cuenta que muchas veces la gente que está montada en esos mismos púlpitos después en la práctica resuelve de una forma bastante mixta, mezclando de ambas cuerpos ideológicos principales. ¿Qué decir de China, no? Por ahí podemos cerrar, profesor, y ya para terminar. Que incluso puso en su constitución una defensa de la propiedad privada, lo cual es anatema en el comunismo, porque el comunismo parte de la idea de que toda propiedad es un robo. Exactamente, pero bueno, ya para terminar, porque lo que nos queda un minuto, me gustaría que habláramos solamente de acuerdo a cómo tenemos el mundo, ¿no? Hay varias referencias buenas y no tan buenas, y algunas muy malas, pero ¿cuáles podría ser? Mencionó Estados Unidos, pero por ejemplo los países nórdicos pueden ser la mejor referencia de una buena mezcla. Bueno, depende de cómo lo mires, porque la pregunta original eran sistemas políticos. Sí, ideologías políticas que han tenido éxito. Los sistemas políticos nórdicos le dan un rol importante a la monarquía, y si tú me preguntas a mí en particular, aunque yo no tengo mayor problema existencial con que exista un monarca, si pudiésemos quitarlo, yo lo quitaría. Exacto, igual. Entonces, con el respeto a quienes sí apoyan este concepto de monarquía. Sí, si bien eso hoy en día básicamente es material de cotilleo para las revistas de chisme, pero o sea, yo preferiría que eso no estuviese ahí y que el jefe de Estado fuese electo como es, por ejemplo, en Portugal, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno están separados
a diferencia Exacto. del sistema presidencial que están mezclados, pero el jefe de Estado en Portugal no, o en Italia no es un monarca hereditario, como Sí. si es en Bélgica y como si es en España, por Sí. ponerte otras contrapartes. Muy buena conversación. En realidad, inicialmente eran ideologías políticas que han tenido pues mayor interés, ¿no? En general a lo largo del tiempo, que han impactado más, incluso en algunos casos que han tenido más éxito, que no necesariamente es el éxito de las personas, ¿no? Sino éxito de que han logrado mantenerse en el tiempo, como el comunismo, pero ya sabemos las consecuencias para las propias poblaciones. Igual Y me toca hacer una pausa, sí, por razones de tiempo, pero agradecidísima con el profesor Sebastián Cova, politólogo, hablando de las ideologías políticas. Espero lo haya sido de interés y muy útil para ustedes. Vamos a hacer una pausa.